Sean bienvenidos, esta es la teoría Gestalt por Alexander González y Marianela Sánchez. ¿Qué es la teoría del Gestalt? La teoría del Gestalt resalta las representaciones mentales de los seres humanos. Vamos creando y recopilando mediante las percepciones a las que le estamos expuestos. Las imágenes, los sonidos, los recuerdos, todo influye en nuestra manera de comportarnos y de ver la vida, creando una serie de figuras o formas en nuestra mente que para explicar la determinación conjunta de datos. La psicología de Gestalt es una corriente que se basa en estudios de la percepción, desde que el individuo se clasifica en percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. Etimología. Etimológicamente hablando, no existe la traducción exacta para la palabra Gestalt. Podemos decir que alguna de sus interpretaciones puede ser forma, figura o estructura. No obstante, tiene connotación como la estructura configuracional. ¿En qué consiste la teoría de Gestalt? Bueno, ellos tienen pensamientos holísticos. Holístico se refiere del todo, lo que considera algo como un todo. Entonces, el pensamiento holístico tiene fundamento sobre la teoría que puede ser resumida en la afirmación que dice que el todo es siempre más que la suma de sus partes. En este caso, esta frase nos explica que todos los principios de la teoría de esta corriente buscan la forma de descubrir las razones por las cuales el cerebro humano tiende a interpretar un conjunto de elementos diferentes como un único mensaje. Según la teoría de Gestalt, el núcleo de fondo es el todo y los diferentes elementos individuales que los componen no tienen sino un único mensaje que lo diferencia de los elementos individuales del significado, en este caso por sí solo. Las escuelas sostienen que es la mente la que se encarga de configurar los elementos que entran por medio de la percepción de la memoria. Más adelante se estará detallando más a punto y los pasos y los objetivos de esta teoría que es la Gestalt. Historia y autores destacados. La teoría Gestalt tuvo sus orígenes en Alemania en comienzo del siglo XX. Dicha teoría se fundamenta por el trabajo de Max Wertheimer, discípulo de Gauss, el cual fundó su teoría como una respuesta estructuralismo de su mentor y conductismo del Watson. Mientras Gauss se enfocaba en hacer divisiones de cuestiones psicológicas, Wertheimer y los demás fundadores de Gestalt pensaban en la mente como una totalidad. De ahí nace el principio de que el todo, el mayor de suma de sus partes. El origen de Gestalt fue producto de observaciones de Max Wertheimer, Wolfgang Korn y Kurt Hofstadter. Max Wertheimer propuso el concepto de fenómenos PIN, en el que se ve como es una secuencia de luces intermitentes dan las ilusiones de movimiento constante y la que se denomina movimiento aparentemente. Otros pensadores como Immanuel Kant, Ernst Mach y Johann Wolfgang lograron desarrollar más aún este aspecto de la psicología. Un ejemplo de movimiento aparece son las fotogramas que vemos en películas animadas, que nos dan ilusiones y movimientos de los personajes. Características. Sus principales antecedentes son filósofos. La base de la Gestalt es filosófica. Pensadores como Kant, Descartes, Husserl elaboraron la base teórica sobre que
la que esta escuela se desarrolló. Debemos tratar a las personas con su totalidad. No podemos explotar a las diferentes dimensiones que nos conforman aisladamente. Somos activos a la hora de comprender la realidad. No podemos percibirnos la realidad de la misma forma. Tenemos nuestra propia visión. Se oponían a la escuela predominante en su época. Los psicólogos de la teoría gestal no estaban de acuerdo con el enfoque como la del conductista, que limitaba el comportamiento humano asociado entre estímulo y respuesta, y su principal estudio es la percepción. ¿Cómo la Gestalt se relaciona con la percepción visual y el diseño? Bueno, poco tiempo después que se introdujo en la psicología teóricos importantes como Maxwell, Taine, Wolfgang Köhler, la Gestalt en el campo de la percepción visual entró con la idea principal basada en que cuando percibimos el mundo hay muchas señales distintas que nos llegan al mismo tiempo, y eso va a encargarse de organizarla, además de evitar que lleguemos al punto de volvernos locos. Sabemos que visualizamos nuestro entorno como las formas, los tamaños y el ancho y grueso de una forma. Este concepto lo que lleva es de cómo nuestra mente decide qué objetos se unen, qué es lo mayor o la menor obsesión que se podría decir de los diseñadores. Y en la psicología Gestalt se estudió por muchas décadas, hasta la actualidad se va implementando esta teoría. ¿Cómo la psicología Gestalt ha cambiado el juego? ¿Alguna vez has escuchado sobre los perros Pavlov? Pavlov fue un psicólogo ruso desempeñado en su campo desde a finales del año 1890. Por accidente, el fundamento de idea teníamos la capacidad de influir en el comportamiento a través de los incentivos, el uso de comida como incentivo, y provocó su impacto en el comportamiento de sus perros. La teoría luego se conoció como el condicionamiento clásico y al día de hoy todavía tiene un impacto del diseño y marketing. Contrarios a sus colegas psicólogos, los partidarios de la Gestalt pensaban de los procesos como la percepción al aprendizaje y la cognición no era tan simple, que no se podía entender con tan solo dividirse en parte. A ellos interesaba más la idea de complejas como el de entendimiento, holismo y la solución de problemas que ellos, si estamos con bastante tiempo, la estructura del diseño quizás también te interese. Las leyes Gestalt. Las leyes Gestalt son un conjunto de principios según los cuales el cerebro humano siempre tenderá a transformar u organizar los elementos que percibe en un todo de manera coherente, dotado de forma y de sentido. Estas leyes o principios son: tenemos el principio de proximidad, explica casos en los que la cercanía fomenta la creación de grupos de elementos aislados. Ley de figura y fondo, el cerebro localiza contornos, separa objetos y establece distinciones entre ellos. Ley de la semejanza o igualdad, el cerebro tiende a unir o agrupar los elementos más parecidos entre sí. Ley de la dirección común, el cerebro identifica como un grupo de aquellos elementos que dan la impresión de moverse. Pueden confundirnos o se van hacia uno mismo o hacia un mismo punto. Ley del cierre, habla sobre las diferentes posibilidades y combinaciones de las formas y los contornos. Esta se basa en que una forma será mejor si contiene un contorno mejor cerrado.
Ley del contraste hace referencia al impacto visual y a cómo cada forma se percibe mejor cuando mayor sea el contraste entre el fondo y la forma. Ley de la pregnancia. Esta ley intenta explicar el motivo por el cual las personas se quedan impregnadas con ciertos elementos cuando los miran, dependiendo de la fuerza de las formas. Ley del principio de continuidad. En igualdad de condición tenemos a percibir, formando parte de una misma figura, los estímulos que guardan entre sí una continuidad, dan lo que es este principio. La ley de la transposición. Cuando modificamos, se introducen, las estructuras no se alteran de la forma que permanecen, pero cualquier adición o suspensión produce efectos diferentes, así se pone de manera manifiesta la idea de esa estructura. Principio de Birkhoff. Esta se trata de que una forma será tanto más pregnante cuando mayor sea el número de ejes que posee. Vemos ahí la Torre Eiffel de manera cuando se amplia, cuando se acerca. Ley de la totalidad. Esta ley se basa en la explicación que el todo conocido es la suma de todas sus partes, dando lugar a una experiencia basada en hechos pasados. Ley de la estructura. Trata sobre cómo se percibe una forma y por qué se hace como un todo. En este caso no se tienen en cuenta las partes que las constituyen. Ley de la dialéctica. Esta explica por qué la mirada de cada uno decide si un elemento pertenece a un tipo de forma o a un fondo al que se opone. Ley de la comprensión. Esta también explica por qué el cerebro de cada uno tiende a cerrar contornos que no lo están del todo. Principio de invariación topológica. Explica también cómo para considerar una forma como buena, esta debe ser deformada por la persona. Se dice que la persona es la que se deforma en este principio. Principio de la jerarquización. Plantea la importancia de presentar los elementos de forma jerarquizada, de lo principal o lo accesorio. Principio de enmascaramiento. Esta transmite y trata sobre por qué una forma que es realmente buena resiste a todas las deformaciones que se le pueden hacer. Principio de memoria. Aborda por qué las formas se perciben mejor si se ven más de una vez. Aplicación del enfoque gestálico en diferentes ámbitos. Los autores describen la misma en el desarrollo personal, clínico, educativo y social. En distintos ámbitos podemos utilizar los diferentes recursos que aporta el enfoque gestálico y todos ellos serán útiles para estar en contacto, ya sea saludable con nosotros y con el ambiente. Como primer punto, hablaré sobre el gestal en el desarrollo personal. La primera de las transformaciones que hacemos cuando aprendemos gestal es con nosotros mismos, ampliando nuestra percepción, expresión y contacto. Para ello es necesaria una formación teórica sobre los aspectos teóricos que aporta el gestal para el proceso de crecimiento. Este enfoque en sí mismo es un estilo de vida. Promueve a transitar la vida en forma presente, de modo pleno, libre y abierto, aceptando y responsabilizándonos a nosotros mismos por lo que somos, sin usar más recursos que apreciar lo obvio y lo que es. Tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Los pilares sobre los que se apoya el enfoque gestálico son el aquí y ahora y el cómo. Su esencia está en la comprensión de estas dos palabras, vivir en la hora tratando de darnos cuenta cómo lo hacemos. Gestalt en el ámbito clínico. Si llevamos este enfoque al ámbito de la psicoterapia, podemos decir que la Gestalt ayuda a ser a uno mismo. La autenticidad y la responsabilidad van a ser los pilares de este enfoque. Y solamente aceptando quiénes somos podemos, si queremos. Eso ya viene siendo la manera de cambiar. Entendiendo que el único cambio verdadero es el que podemos hacer comenzando con nosotros mismos ante todo. Los psicólogos con formación de Gestalt usan como herramienta su propia capacidad creativa, su actitud positiva, motivante y empática.
Estas cualidades que junto con el conocimiento y manejo de técnicas de los procesos dando como resultado del encuentro con el paciente el aprendizaje de las pautas y posibilidades de crecimiento para aprender como importante ser lo que soy, conocerse a uno mismo. La aplicación de la teoría Gestalt en la educación. La teoría de la Gestalt es considerada como una de las más importantes aportaciones en el ámbito de la educación por medio del pensamiento productivo. Esta posición destaca fundamentalmente la forma del entendimiento y las reglas que rigen las acciones y la comprensión de los diferentes significados. De esta manera se busca obtener una visión del todo para luego poder considerar sus diferentes partes. Gestalt en el ámbito social. Los aportes de la Gestalt nos pueden posibilitar pasar de lo individual a lo comunitario, de la transformación interna a la transformación social. Para que sea verdaderamente, podemos crear espacios de reflexión y acción que combinen estas transformaciones a la vez personal y social. Desde el campo del trabajo social se apunta a conjuntar la actitud gestálica y la tarea socioterapéutica del trabajador social. Este proceso facilita que las personas descubran sus diferentes capacidades y potenciar de manera personal sus aspectos más valiosos de su ser, o sea, sus virtudes. Terapia de Gestalt. El objetivo de la terapia de Gestalt es buscar que el paciente logre entender lo que siente, piensa, dice y hace, alineándolo todo y obteniendo soluciones a sus problemas. Esta a su vez se basa en 3 principios fundamentales, los cuales son: primero, conócete a ti mismo. Solo a través de este conocimiento personal que nos damos a medida de que pasa el tiempo, logramos identificar las razones por las que reaccionamos, sentimos y nos comportamos de ciertas maneras. El ahora es lo que importa. Según esta teoría, lo importante es lo que sucede en el presente y el pasado y el futuro son proyecciones del mismo. Asumir nuestras responsabilidades. Según la psicología de Gestalt, cuando aceptamos nuestras responsabilidades sobre lo que nos está pasando, tenemos mayor capacidad para solucionar nuestros problemas y al mismo tiempo mayor potencial como persona.